Eh, bueno, la verdad que a medida que iba afinando algunos detalles, le daba gracias al Padre porque realmente ha sido bueno con nosotros el momento de traernos tanta claridad, tanta, tantas áreas en las cuales el mejor trabajo que podemos hacer es ser menos nosotros y dejar que su Santo Espíritu nos guíe, es que Él sea más. Y esta declaración en fe que lleva por nombre el protagonista es para eso, es para impulsarnos a cada uno de nosotros a que le demos ese lugar que Él se merece, a que, a que no lo dejemos olvidado, a que no lo pongamos abajo según una jerarquía mental que uno pueda tener en cuanto a la deidad de Dios, sino que darle el lugar del protagonismo que Él debe tener en y con nosotros. Y así también en este mundo, en estos tiempos en los que estamos. Bueno, vamos a ir revisando porque como la semana anterior estuvo un poquito, estuvimos con un poquito tareado, vamos a ir haciendo un pequeño recuento de este tema que ya hoy día estaríamos viendo la parte 4. Espero yo poder llegar al término, más si el protagonista quiere otra cosa, bueno, que si hay una parte 5 o 6, bueno, pero hasta acá es lo que hoy día pudo también llevarnos el día de hoy. Así es que, como decía, en busca de la llenura del Espíritu Santo. Y hay algo que es importante que nosotros nos podamos hacer porque la palabra se expone. Y eso es un principio de la Escritura. La palabra se exhorta, mas no se impone. Se expone, pero no se impone. Entonces, todo lo que hemos visto hasta acá es importante hacer esta pregunta. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Y eso es una importante pregunta porque si no, no tiene sentido lo que hoy día podamos compartir o exponer. Ahora, lo interesante es que cada uno decida en su corazón hacerlo. Se lo proponga hacer. Realmente nos conviene que así sea. Y ahí lo vamos a ir viendo el día de hoy. Y esta es la primera pregunta que nosotros debemos hacernos para encontrar respuesta a través de eso. Sabemos también que tiene que existir una intencionalidad, tiene que existir el ánimo de. Si yo no tengo la disposición a ser lleno del Espíritu Santo de Dios, simplemente es una lectura que está entre medio de esas dos tapas negras, ¿cierto? Y que está guardadita ahí, ¿cierto? Como un misterio, como algo que en algún momento debe ser revelado. Pero si yo tengo esta inquietud en mi corazón de anhelar la llenura del Espíritu Santo, realmente esto nos va a servir. Y como decía días atrás, esto no es algo, decirlo, enmarcado. No es algo que yo le pueda decir, mira, esta es la manera, sino que vamos a encontrar relación en la Escritura, vamos a encontrar un sentido, vamos a encontrar un llamado a la acción. Porque, como decía al principio, ¿cierto? La palabra es expuesta. La palabra es algo que nos tiene que dar luz a nuestra búsqueda en lo espiritual, pero también debe llevarnos a esta intencionalidad, al deseo de encontrar. Entonces, partimos con Mateo. Una de las claves para ser lleno del Espíritu Santo de Dios es lo que dice Mateo 6:33. Y toda nuestra vida espiritual va a estar ligada a este versículo. Eso es importante, hermano. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, buscando, hermanos amados, vamos a encontrar añadiduras también. Es importante eso, también. No es lo principal. Algunos dirán, yo busco del reino para que todo lo demás sea suplido. Estaríamos errando ahí. Es una añadidura, finalmente. O sea, yo no busco para que se me venga la añadidura, no. Yo busco con la intencionalidad de encontrar. Ahora, si Dios quiere añadirme algo más, gloria a Dios por eso. Él, una vez más, muestra su misericordia y su amor a nosotros. Entonces, decíamos que hay una relación, hermanos, esto no es tácito.
no es fijo, no es rígido, pero sí existe una relación para que encontremos la llenura de espíritu a través de ¿qué cosa? De ser justo, de otro punto, de ser piadoso, de ser irreprensible, estar entre nosotros, estar en comunión, ¿cierto? Veíamos eso, que si yo quiero la llenura del Espíritu Santo tenemos que estar en la comunión. No sería al revés. Tiene una relación el ser perfecto en sus generaciones, ¿cierto? Lo veíamos, se le viene a memoria, ¿cierto? Los versículos, todo esto está respaldado en los estudios anteriores. Ustedes van a poder más en profundidad, pero hay una relación de espíritu, el ser perfecto en sus generaciones. ¿Y qué significa esto? De estar visionando en nuestras generaciones, hermano. De buscar la perfección en nuestras generaciones, porque nosotros podemos decidir criar a los hijos por criar, o tener a alguien por tenerlo a cargo, ¿cierto? En el caso de alguien que se haya hecho cargo de un hijo no biológico, pero sí cumpliendo el rol de papá o mamá. Pero qué importante es que podamos ser intencionales en eso, en buscar la perfección en nuestras generaciones. Y la perfección está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la perfección, la altura del varón perfecto, ¿se da cuenta? Ahí tenemos nosotros perfección en nuestras generaciones. Si llevamos a nuestros hijos con una visión de reino, no criar por criar, no por darle un buen colegio por dárselo, no por darle buenos modales por dárselo, no, más mirando un poquito más allá, sino que en cada una de las cosas que nosotros podamos entregar a nuestros hijos tenga visión de reino. Eso marca una diferencia en cuanto a las perfecciones, que existe un temor en nuestros hijos, en las cosas de Dios. Entonces, siguiendo con los puntos, llenos de fe, que toda nuestra vida esté asociado a la fe. Para que exista una llenura de espíritu, hay una relación en lo que es ser llenos de fe. Pregonero de justicia, y es alguien que predica la palabra, que predica del plan de salvación, que predica de las buenas nuevas. Eso está asociado a la llenura de espíritu. Por eso le digo, esto no es fijo, concreto, rígido. Esto tiene una relación. Porque, mire, es importante porque yo en lo que oraba al Padre y le preguntaba estas cosas, me gustaría que me diera la receta exacta. ¿Y qué me mostraba él? Que no, porque él que nos quiere a nosotros buscándole a él con intencionalidad. Porque de lo contrario nuestra búsqueda sería limitada. Al momento de encontrar como un pasillito así libre, mire, esa puerta, esa es. Sino que Él nos quiere ver con esa intencionalidad, ese deseo de buscarle. De no solamente verle en un solo lugar, sino que verle en todo lugar. Ampliando nuestras estacas. Ampliando la visión de reino. De buen testimonio. El tener buen testimonio con los de afuera también tiene una relación con la llenura de espíritu. El no beber vino ni sidra tiene una relación con ser lleno del Espíritu Santo. Y el otro día yo le decía a quién, no me acuerdo quién le decía, pero tiene una relación tan clara esto, porque para una buena carne, un buen vino. Eso se dice, ¿no? Entonces está ligado el vino con la carne. Pero se da cuenta, ¿no? Hasta en eso no habla Dios, porque realmente es así. Pero el espiritual no. Lo espiritual está afuera. Bueno, vámonos viendo, ¿cierto? En relación a lo que veíamos antes, Gálatas 5, 16 y 17 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay una oposición. Y mire, ahí está, al final, Gálatas 5, 19 al 21, borracheras, ¿ve? Es opuesto, no aparece acá. Es algo que tiene una relación. Bueno, y ahí sí vemos cada una de ellas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Ahí en el adulterio y la fornicación tiene relación a los requisitos que estudiamos con un hermano ahí, ¿cierto? De los requisitos para un diácono o un obispo. El obispo y el diácono, esto no puede estar en él. ¿Se da cuenta? Tiene un sentido.
bueno, habla de todo lo que son las obras de la carne y habla de lo que es el fruto del Espíritu. Y esto existe una oposición entre ellos, no hay una relación, son totalmente opuestos y estos se oponen entre sí. Eso es lo que nos dice Gálatas, ¿cierto? Hay algo importante que nosotros veíamos, ¿cierto? En Jeremías 33:3, que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esto está asociado, mire, nuevamente a una búsqueda, a un clamor. La llenura de espíritu sí está asociada a eso, hermano, que nosotros tenemos que, mire, es que la diferencia entre un clamor y una solicitud es que la solicitud usted llena un papel, le pone un timbre, una firma, listo, mandémoslo a ver qué pasa. Pero un clamor está asociado a una humillación, a un quebranto, a un gemido. Eso es un clamor, es realmente algo más profundo, algo que conmueva. No es como cumplir, mandé el correo. No, si te mandé el correo, te mandé el WhatsApp, diríamos nosotros, ¿cierto? Eso es una solicitud, pero en este caso es un clamor. Es algo que realmente trata áreas más profundas de nuestras vidas al momento de presentarnos delante de Dios. Pero ¿qué dice esta porción? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es algo, ¿sabe qué? A veces nos hacemos como base este versículo, pero realmente tiene un sentido vivo. Nos está llevando a someter áreas de nuestras vidas a través de un clamor. Cuando hay un clamor hay una verdadera necesidad, hermano. No es una cosa antojadiza, es una verdadera necesidad para levantar un clamor. Continuemos, solamente estamos haciendo el repaso de los días anteriores. Veíamos Lucas 23, 33 al 37, en el proceso de la crucifixión de Cristo, siendo que Él fue humillado, fue azotado, fue burlado, hay algo que muestra una cualidad de Él en el Espíritu. Y que Él en su momento de muerte, y como lo relata esta porción, ¿cierto? Dice, y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí. Mire, dice, le crucificaron allí. Y nosotros, ¿sabe qué? Leemos simplemente, le crucificaron allí. Ah, allí le crucificaron. Le crucificaron, hermano. Crucificar. ¿Cuál es el sentido de la crucifixión? Hermano, son clavos traspasando carne y hueso. Desangramiento. Un desangramiento lento. Es una vergüenza. Es una humillación esta crucifixión. Dice, y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquí nosotros vemos una evidencia de la llenura de espíritu, de cómo en una situación tal, porque dice después, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Él estaba desnudo en esa cruz, sometido a burla, humillación, provocación, todo en ese momento, desangramiento lento. Ni siquiera el desangramiento que es un corte a la yugular y hay un desangramiento más rápido. No, es un desangramiento gota a gota, una agonía extensa. Y en ese momento, hermano, con todo eso, ¿sabe lo que dice él? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Aún en su interés estaba el perdón por aquellos que se burlaban de él y repartían sus vestiduras. Esa es la evidencia de una llenura real de espíritu. Y esto nos llevaba al interrogante, ¿qué haríamos nosotros en ese lugar? Y a lo mejor alguien decía, sí, es que él era Jesús, era el Hijo de Dios, o era, no sé, había una deidad en él, había un poder mayor. Es que lo vemos también en este otro caso, en Hechos 7, 51 al 60. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron
de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dice que en ese momento lo empezaron a apedrear. Y hay un clamor que él levanta y dice estas mismas palabras: perdónale a ellos sus pecados. Y dice que durmió. Ustedes lo van a encontrar a continuación en ese versículo, en esa porción de la Escritura. Otra evidencia de llenura de espíritu. Un hombre que con todo lo que le estaban haciendo también le dejaron las vestiduras a un lado. Ustedes leen esa porción, va a decir que dejaron sus vestiduras a un costado, se la entregaron a un hombre llamado Saulo. Y dice que empezaron a apedrearlo. Y hace esta oración de intercesión por esas personas que estaban ahí, quitándole la vida. Entonces, hermano, realmente la llenura de espíritu logra esto. Es algo que se opone a la carne. El espíritu se opone a nuestra carne, a nuestra naturaleza. Porque este hombre puede haber dicho, ya, oye, se van a embolar, ¿para qué me empiezan a apedrear? Podría haber dicho. Dice que empezó a orar y predicaba en ese momento. Seguía predicando. Hasta que durmió. Ahora, la pregunta que es importante que nosotros nos hagamos el día de hoy es lo que está en Jeremías 32:27. 32:27. Dice Jeremías 32:27. Yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Eso es lo que Dios le pregunta al pueblo. Y esta pregunta que nosotros también es importante que la tengamos presente. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta en nuestro interior? ¿Hay una respuesta real? Porque Él pregunta a través de una afirmación. Esta pregunta no es que Él es una retórica. No es una pregunta en desconocimiento. Es una retórica. ¿Habrá algo imposible para el Señor? ¿Habrá algo imposible para mí? Dice el Señor. Sí, porque días atrás nosotros vimos, ¿cierto? En los estudios anteriores, buscando la llenura del Espíritu Santo, pudimos ver a un Sansón, pudimos ver a un Noé, pudimos ver a un Cornelio y su casa. Porque fue un Cornelio y su casa, que todos terminaron llenos del Espíritu Santo. Y un Pedro que dijo, bueno, ¿y quién pide ya que estos hombres se bauticen? ¿Cierto? Si ya están llenos del Espíritu Santo. Y vemos también a un Simeón, ¿cierto? Vimos un Simeón también, que guiado por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo estaba sobre él, y él pudo ver la salvación en sus propias manos, solamente a través de una guianza espiritual, no por dicho de hombre, sino que revelado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto a nosotros nos deja una respuesta. ¿Habrá algo imposible para Dios? Y eso es lo que en nuestra mente se tiene que expandir. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Y no hay nada imposible para Dios. Y eso es una base. Ahora, esto no va a quitar lo que vamos a ver a continuación el día de hoy. Es importante. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 23, que dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos, ¿qué cosa? Morada con él. Esto es interesante, lo que dice aquí el mismo Jesucristo. El que me ama, mi palabra guardará.
Y esto es algo especial porque Él está diciendo un acompañamiento en nosotros. El morar es vivir. El morar es algo cotidiano. Es algo, perdóneme, ordinario. Porque claro, uno para un evento se prepara. Uno para ir a un lugar distinguido, uno, no sé, algo se hará para ir a ese lugar, ¿cierto? Porque van a haber más personas. Pero en la casa de uno anda como, ¿o no? Sí. O como ser realmente. O como uno le acomoda hacer realmente. ¿Cierto? Pero aquí lo que está diciendo la Escritura, lo que está diciendo Jesucristo, es que van a venir a hacer morada con nosotros. O sea, a estar con nosotros en un tiempo real. Porque mire, volviendo al hecho, acá a lo mejor más de alguien se preparó para venir hoy día acá. Lo que haya hecho para venir hoy día se dispuso a venir acá. Pero en su casa, ustedes no anda preocupado si está medio despeinado, no está preocupado si se echó desodorante o no, no está preocupado si hay que lavarse los dientes o no, si hay que pegarse una retocadita ahí, no sé, con algo. No está preocupado de eso, usted simplemente es. Y esto es lo maravilloso, que Dios es real. O sea, Dios viene a habitar, a hacer una morada en nosotros, a hacer morada con nosotros, con Él, con aquel, ¿con quién? ¿Con quién? Con el que guarda su palabra. Y eso es lo interesante de todo esto. Y por eso esto es real, pues hermano. Por eso que el guardar su palabra no es solamente saberse el texto bíblico, no es solamente decir cuando levante sus manos para adorar y todos levantamos las manos para adorar, o abierto hasta el altar para que pase acá adelante, ¿cierto? Y usted pasa porque dijo el pastor que había que pasar, mas no es real de corazón. ¿Se da cuenta? No es eso. Es algo real, es algo genuino, honesto, vivo, que Dios hace en nosotros. Vamos a Mateo 28, capítulo 28, versículo 19 y 20. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Y esto, hermano, es súper claro en la Escritura. Esto nosotros lo que no podemos omitir. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y dice, amén, que así sea. Entonces, hermano, este es el mismo Jesucristo hablando, el mismo Jesús hablando, diciendo estas cosas, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Con quién va a ser morada? ¿Con quién? Con quien guarde su palabra. ¿Y qué va a pasar? Van a venir y van a hacer morada. ¿Con quién? Con el que guarda su palabra. ¿Y qué está diciendo aquí Jesucristo? Este es un mandato a la iglesia. Aquí hay una claridad. Porque también nos podemos quedar con el versículo anterior, ¿cierto? ¿Habrá algo imposible para Dios? No, bueno, Dios hace como Él quiere. Sí, Dios va a hacer como Él quiere. Amén. Pero hay un mandato a la iglesia que es de ir y hacer discípulos. Pero no solamente eso, sino que dice, bautizándole. Discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Qué cosa? Bautizándolo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles qué. Porque primero hay que ser discípulo, ¿cierto? Pero yo no puedo tener un discípulo y tenerlo, ya le puse la etiqueta de discípulo. No, pues el discípulo está para enseñarle. Para dedicar tiempo a ese discípulo. Para entregar enseñanza sobre ese discípulo. Entonces, ¿qué es lo hermoso que dice? Enseñándole. ¿Qué cosa? Que guarden
las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Y esto lo está diciendo en un momento previo a partir. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos amados, aquí hay una pieza fundamental, porque alguien puede decir, no, pero es que Dios hace como Él quiere. La persona, nosotros le hablamos del Señor. A la persona, nosotros va a la iglesia, el hermano, asiste todos los días de estudio, va a los días de oración, va a los días domingos, ofrenda el hermano. ¿Pero qué queremos? ¿Queremos un miembro simpatizante? ¿Queremos una persona más que está en el listado de personas asistentes a la congregación? Hermano, esto tiene una mayor profundidad realmente. Porque el mandato de Cristo es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Tenemos que hacer discípulos, hermano. Por eso es interesante que en la oportunidad que tengamos de profundizar en la Escritura, debiesen haber discípulos. Y bueno, sí, es verdad, cada uno sabe su situación o cada uno sabe su realidad, pero lo interesante de esto es que nosotros también podamos dejarnos discipular. Y esto es necesario, pero hay una pieza clave, algo muy, muy puntual que dice, bautizándolo. Por eso que nadie puede decir, no, es que el hermano va, es que el hermano asiste, y ya está. Ya es hermano, no es hermano. Ese varón o esa mujer tiene que entrar al agua del bautismo, tiene que bautizarse. ¿Está buscando la llenura de espíritu? Bueno, aquí hay un mandato claro para que esto sea posible. Vamos viéndolo, vamos examinándolo, por favor. Marcos 16, mire lo que dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos que ir y hacer discípulos a las naciones. Y el que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Aleluya. ¿Hay claridad en esto, no? O solamente basta que el hermano asista, que comparta, que conozca algo. No, total, mire, y podemos caer en esto, decir, no, pero es que Dios hace como Él quiere, y Dios igual si quiere manda el Espíritu, no, o si el Espíritu va a estar en Él. Sí, estamos claros. Pero ojo, hay un mandato para la iglesia. Entonces, nosotros no podemos limitar a Dios. Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros podamos hacer. Pero nosotros como iglesia tenemos que estar enfocados en estas cosas. Entonces, si nosotros vamos a Romanos capítulo 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. Hermano, ¿quiere llenura de espíritu? Tiene que morir a usted mismo. Lo veíamos recién. ¿Dejamos que las obras de la carne aflorezcan o dejamos que el fruto del espíritu sea el que sea primordial? Si queremos eso, hermano, la palabra nos dice claramente lo que tenemos que hacer, nuestro mandato de ir y hacer discípulos. Vuelvo a decir, Dios hace como Él quiere, pero nosotros la iglesia tenemos que estar enfocados en esto. No limitando a Dios. ¿Para qué? Para una vida nueva. ¿Queremos que las personas realmente cambien, hermano? ¿Queremos que las personas den fruto realmente? ¿Queremos nosotros ser llenos del Espíritu Santo de Dios? ¿Queremos mover del Espíritu Santo aquí de Dios? Tenemos que bautizar a las personas. Tenemos que predicar este evangelio de salvación, de muerte a sí mismo para una vida nueva. Eso es lo concreto para nosotros como iglesia, hermano. Si no, reunión tras reunión, reunión tras reunión. No, hermano, aquí tiene que haber un morir a nosotros mismos. Y va a ser real en la medida que nuestro corazón esté dispuesto. Por eso decía, clama a mí. El clamor es una intencionalidad.
El clamor no es algo como por cumplir. Tiene un sentido, a conmover a aquel que es dueño de todo. Ahora, por medio del bautismo, dice, nosotros tengamos una muerte a nosotros mismos, hermano. Y esto tiene mucho sentido. Quiere llenura de espíritu, tiene que entrar al agua del bautismo. No lo tienen que meter al agua del bautismo. Usted tiene que decidir ir al bautismo. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios Padre por la resurrección de Jesucristo. El bautismo, a través del bautismo, ¿sabe lo que vamos a tener? Una buena conciencia delante de Dios. Pregunta, ¿tendrá relación esto con la llenura de espíritu o no? ¿O es un rito más religioso? Es que, hermanos, muchos piensan así. Como se celebra el Año Nuevo, hay que celebrar la fecha de los bautismos. Y es importante tener claro esto, hermano, porque esto no es algo superficial. ¿Se da cuenta? No es quitando las inmundicias de la carne. Nuestra carne es inmunda en sí misma. Las obras de la carne son en contra del espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y ambas se oponen entre sí. Entonces el bautismo en sí no va a quitar eso. No es algo superficial. Sino que es algo profundo. Es algo real. El bautismo está asociado a cumplir a un mandato que Cristo estableció para la iglesia. Y ese es el sentido de la iglesia. La iglesia debe expandirse. ¿Sabe qué, hermanos? Yo cuando veía esto, decía, oye, qué importante conocer de escatología, de conocer, bueno, de cómo va a ser el tiempo de la venida del Señor, cómo va a ser el momento en que la iglesia sea arrebatada. Hay mucho que profundizar, pero si no tenemos estas bases, hermanos, activismo religioso. Pero si nosotros hacemos conciencia de lo que significa realmente este mandato, es por algo, hermano. Es porque nosotros nos podemos presentar con una conciencia limpia delante de Dios. Y no es que el hermano aplauda más fuerte. Y no es que el hermano levante brazo. ¿Se da cuenta, no? No es que diga gloria a Dios, gloria a Dios. No es eso, hermano. Es algo real. Es algo intencional. Mira el eunuco lo que dice a Felipe, bueno, ¿y quién pide que ahora tú me bautices? Mira, nada, aquí hay un río, bauticemos al tiro. Es importante esto, hermano. Pero hay una pieza clave, que aquí empieza lo real, hermanos, del bautismo. Porque mire, si usted hace una encuesta, o viene mucha gente, o hace un evento, lo más probable es que exista una emocionalidad en las personas. Que diga, uy, qué lindo, yo me vería con una túnica blanca y que me estén sumergiendo en el agua. Y justo cuando entra al agua existe una alabanza así como ¡ah! Y esa persona por ese mover emocional termina diciendo yo también me quiero bautizar. Porque hay congregaciones que eso hacen cuando la persona entra al agua, ponen una música así, plas, 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 pum, y sale así como un gladiador de las aguas. Y esa mueve las emociones de las personas. Y también se quieren bautizar. Porque quieren el momento perfecto para la foto del Instagram. Mire qué superficial, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué diferencia eso de un real paso de las aguas del bautismo? ¿O qué diferenciaría si el bautismo lo hacemos en la playa a las personas que se tiran un chapuzón en la playa? Porque sí hay mucha gente que se baña toda la tarde, incluso todo el día, está en el agua ahí nadando. ¿Y qué diferenciaría que yo entre a las aguas del bautismo de aquellas personas? Hay una respuesta a esto, hermano. Y esta respuesta está en Hechos capítulo 2, versículo 38, que dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados
Aleluya. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El arrepentimiento, hermano, es fundamental. Si no hay arrepentimiento, no puede haber bautismo. Si hay un real morir a nosotros mismos, tiene que haber un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, ¿sabe qué lo logra? La convicción de pecado. Es decir, he estado apartado de Dios. Y el único que puede hacer esto es el Espíritu Santo. Por eso esto es un mandato a la iglesia. ¿A quiénes? A los que tengan el Espíritu Santo. No es a una persona que hable bonito y fluido. O que tenga un sonido surround al momento de hacer una campaña evangelística. No está en eso. Es su Santo Espíritu. Nuevamente, ¿se da cuenta, no? Es la llenura de Espíritu que hace esto. Por lo tanto, él dice, mire, dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, ¿por qué es necesario esto, hermano? Que lo tengamos esta claridad, para que encontremos el sentido de por qué somos iglesia. Entendámoslo, por favor, de una buena vez. Este es el sentido de ser iglesia. No es venir a ocupar un tiempo, no ocupar un horario, no ocupar un puesto. Es de ir y hacer discípulos. Y velar por la llenura de Espíritu, hermano. Es interesante esto, ¿por qué? Porque a través de esto viene el perdón. Cuando yo me arrepiento realmente porque vino convicción de pecado en mi vida, porque el Espíritu Santo es el único que puede dar convicción de pecado, hay perdón sobre esa vida. Y no solamente hay perdón, está el don del Espíritu Santo. Hermana Eugenia. Lo que a mí yo había entendido siempre, lo que tú estás diciendo ahí, pero era como que la persona se convertía, se bautizaba y todo lo que había hecho antes se borraba. Pero hoy entiendo, como dice ahí, arrepiéntanse. Y yo, no por el hecho de entrar a las aguas, el Señor se va a olvidar de lo que yo hice antes. Tiene que haber un arrepentimiento. Tengo que reconocer que lo que yo hice, y el Espíritu Santo hace una gran labor porque Él nos recuerda. Nos recuerda. Yo siempre había escuchado, me habían enseñado que el Señor se olvidaba de todo lo que había pasado. Pero hoy entiendo que no es así, sino que yo tengo que tener un arrepentimiento. Sí, cuando uno se bautiza, viene, como dice ahí, el don del Espíritu Santo. Y en ese momento, nosotros entramos a tener una comunión, como una amalgama con el Espíritu Santo, y Él nos va recordando. No es que en ese momento yo entré al agua y se me olvidó todo, no. El Espíritu Santo ahí comienza una obra y Él trae a mi memoria cosas de las cuales yo tengo que arrepentirme. Amén. Amén. Porque antes yo lo veía así. O sea, ya, yo me bautizo y el Señor se olvidó de todo. Pero hoy entiendo que no es. Es importante esto porque claramente así se ve livianamente o superficialmente. Pero el arrepentimiento debe ser genuino. Y el que da convicción de pecado es el Espíritu Santo. Si bien la persona que me predicó me llevó a mí a arrepentirme, ¿cierto? A mi arrepentimiento por una condición, y eso más adelante lo vamos a ver en otro estudio, ¿de qué es pecado? Porque ahí menciona en plural. Interesante. Hay hartas áreas que ver ahí, lo vamos a ver más adelante. Pero sí es necesario que entendamos esto. El único que da convicción de pecado es el Espíritu Santo. Por eso hay personas que al pasar un tiempo viene un arrepentimiento por algo que
que después de tanto tiempo le hace sentido algo. Porque el Espíritu Santo mora en aquella persona. Y ese Santo Espíritu sigue ministrando. Empieza a ministrar porque dice que él clama aún con dichos indecibles, dice la Escritura, ¿cierto? Para interceder por nosotros. Entonces, hay algo acá que acontece que solamente el Espíritu Santo lo va a hacer. Por eso hay cosas internas, hay cosas guardadas, hay raíces de amargura, hay situaciones que a lo mejor nuestra mente, porque incluso nuestra mente, situaciones traumáticas, tiende a bloquearlas y a sacarlas de nuestro recuerdo, como un método de autodefensa. Eso es lo mental. Pero resulta que eso fue un área no tratada en algún momento. Y que claro, nos sirve mentalmente, más espiritualmente hay una raíz de amargura por eso. Hay una cadena generacional, hay una maldición generacional a través de eso. Por eso esto no es solamente eso lo que dice la hermana acá, sino que es algo que empieza a tratar áreas interiores en nosotros. Y que trae a memoria situaciones. Y que trae convicción de pecado sobre eso. Y ahí tenemos otra razón más de que arrepentirnos. Y no solamente eso, sino que el día a día, hermano. Ahí entendemos que existe en nosotros, realmente esto es algo que Dios no avala. Y el Espíritu Santo nos hace ver eso. Y por eso viene un arrepentimiento hoy día también. Pero ¿cómo si yo me bauticé hace 10 años atrás, 15 años atrás? ¿Pero acaso no quedaron ahí los pecados? ¿Ahí se perdonó? Es que hay un plural acá. Hay algo que hay pecados que van a quedar precisamente en el bautismo. Va a haber un arrepentimiento real, a lo mejor de mi condición, de mi tiempo, de no haber sido gobernado antes por Dios, de no haber entregado mi vida ante a Dios, de haber estado en ignorancia quizás. Si hay un arrepentimiento real, hermano, va a ser algo consistente. Pero eso no quita que a lo largo del tiempo su Santo Espíritu siga trabajando en nosotros. Y es el verdadero caminar de un cristiano, hermano. Porque, como decía la Escritura, las obras de la carne son en contra del Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Pero si este paso no está en nosotros, hermano, vamos a invitar gente nomás a la iglesia. Pero no vamos a ir a ser discípulos a las naciones. Eso es lo que nos da un sentido, hermano amado. Eso es lo que a nosotros también nos debe tener esa inquietud en cuanto a la búsqueda de la llenura de espíritu. Dice el don del Espíritu Santo. Don es regalo. Regalo, eso es don, es un don. Ahora, Santiago 1:17 dice algo maravilloso. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso dice la Escritura. Entonces, hermano, pero ¿cómo si este hermano algo el Señor había hecho en él? Había pasado algo en él que fue maravilloso. El día de su bautismo hubo un quebrantamiento en las otras personas, hubo un hablar en lengua, hubo algo precioso, Dios lo usó de esta manera. Pero efectivamente la principal lucha que nosotros vamos a tener es con nuestro hombre interior. Es con ese yo, esa carne que está en nosotros, esa naturaleza propia que nos aleja y nos aparta de Dios principalmente. Entonces quizás en la vida de aquella persona hubo un área que faltó un arrepentimiento. Y por eso la persona vuelve atrás. Y al volver atrás, ¿sabe lo que dice? Que Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Él no va a quitar lo que Él ha dado, entregado. Por eso que el Espíritu Santo, cuando Él es entregado a nosotros, el Espíritu Santo se va a contrañir, sí. Mas no va a ser quitado. Y esa persona que fue usado, por eso el don y el llamamiento es irrevocable. ¿Por qué? Porque hay don en Él. Hay bendición, hay presencia de Dios en Él. Aun cuando esté en Egipto nuevamente, aun cuando se descarríe,
Si su arrepentimiento fue real, Dios es fiel en responder. Y en Él no hay mudanza, ni sombra de variación. Entonces, hermano, ¿adquirimos una responsabilidad? Claro que sí. Claro que sí. O más aún, no le podemos pedir a alguien que no ha tenido o no tiene la experiencia con el Espíritu Santo de pedirle que sea espiritual. ¿Se da cuenta, no? No podemos pedirle a esa persona. ¿Cómo le vamos a pedir? Oye, pero cómo tú no vas a recibir esta palabra? ¿Cómo tú no vas a tomar la enseñanza? Pero es que precisamente eso, ¿cómo lo va a hacer solo? Si la naturaleza humana es así. Somos egocéntricos en nuestra esencia. Eso es lo que somos. El hombre natural es egocéntrico. Sus necesidades son primordiales. De ahí viene la pirámide de necesidades, ¿cierto? Las básicas, las superiores, etcétera. Y así va llevando. Pero es porque la necesidad del hombre está al centro. Entonces no le podemos pedir a un hombre natural que entienda las cosas espirituales. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a pedir eso? ¿O cómo le vamos a pedir al hermano que asiste a la iglesia? Que asiste, se persina, se echa esta agua bendita. Es una broma la que estoy haciendo, no se lo tome en serio. Pero, ¿cuántas liturgias seguirá ese hombre que está ahí en medio nuestro, pero no ha tenido un encuentro realmente con Dios? Sigue la liturgia, es apligadito. Viene hasta con camisita. Porque el reino de los cielos, hermano, es real, es vida. Por eso dijo Jesucristo, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es finalmente el Espíritu Santo el que da la convicción de pecado. El hombre siempre va a tener una respuesta para eso, un argumento, un aferrarse a eso. Bien, sigamos. Investidura de hijo. Lo maravilloso de todo esto es lo que dice en Gálatas 3:27. Porque todos los que han sido, ¿qué cosa? Bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Revestidos. Y la criatura ya no es criatura, sino que es un hijo de Dios, por ser bautizado. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que no está en venir a la iglesia, no? ¿Se da cuenta que no está en persinarse? No está, me refiero a la liturgia, hermano, por eso digo, es que a veces, ¿sabe qué? Amamos tanto el protocolo que nos apegamos a la liturgia. Y sabe que hay gente que es muy estructurada y va a seguir al pie de la letra de la liturgia. Pero su corazón no se ha entregado al Señor realmente. Su vida no ha sido entregada al Señor. Y puede estar aquí en medio de nosotros. Puede estar aquí en medio nuestro. No, pero es que el hermano va a toda. Una cosa no quita la otra. O una cosa no justifica la otra. Si no ocurre esto. Gálatas 4:6 dice, y por cuantos son hijos, Dios envió a sus corazones. Aleluya. El cual clama, Abba Padre. Y bueno, el pastor ha hecho estudios importantes o exhortación importante de esto, de lo que significa Abba Padre, pero es por el Espíritu. Hay un clamor de hijo al Padre. ¿Se da cuenta? Que no lo puede hacer cualquiera, hermano. Juan 14, 17 y 18 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y dice, 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aleluya. No los voy a dejar huérfanos. Vendré a ustedes. ¿Quién es el que mora?
El Espíritu Santo. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. ¿Y quién dijo que vendrían a Él al que guarde su palabra? Por eso es importante el mandato sobre la iglesia. Por eso más que el que me parece o no me parece, no, es que esto es otro contexto, es que no, el mandato sobre la iglesia, está claro. Ahora bien, dice en Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Y esto es maravilloso, hermano. Mire, ¿sí? Es que esto lo vamos a lograr solamente en esto. Juan 17, 21 al 23 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aleluya. Hermanos amados de mi Padre, mire, ¿por qué esta unidad? Si esta unidad no es para que lo pasemos bien entre nosotros, hermano, es para que el mundo crea. Es porque debemos ir a las naciones. Hermano, perdóneme si a lo mejor le incomoda lo que yo estoy diciendo. Pero ¿sabe cuál es el sentido real de que nosotros conozcamos a Dios y tengamos su Santo Espíritu? Es que las otras personas también lo tengan. Es que las otras personas también puedan ser iglesia. Es que también nuestro Señor venga a ser morada en aquellos que estén dispuestos a guardar su palabra. Mire, es fácil, hermano, venir a la iglesia. A lo mejor alguien me dirá, es que es difícil, es que ahí se levantan cosas. Hermano, no. No, hermano. Es que se levantó algo y yo no pude venir. ¿Escuchado decir eso? ¿Sabe qué? El peor argumento que podemos tener es buscar la culpa en los demás. Yo debo examinar mi corazón, debo examinar mi vida y decir realmente qué estoy haciendo. Porque esta visión claramente muestra una visión de reino, hermano. ¿Se acuerdan que para provecho los dones del Espíritu? Pero era para entrar en un bien en común. Este es el bien en común. Para esto es la perfecta unidad, no es para que lo pasemos mejor entre nosotros. No es para que nos llevemos bien y pasemos un buen momento. Es para que el mundo crea. Y que Jesucristo vino a la tierra para eso. Por eso somos cristianos, hermano. Levante la mirada, abra sus ojos. ¿Es necesario la llenura de espíritu? Claro que lo es, hermano. Pero es para sus planes, es para sus propósitos. No es para nuestros deleites en la carne. Es para que el mundo crea que Dios envió a nuestro Señor Jesucristo. Esta perfección de unidad, hermanos amigos, hermanos amados, tiene una razón de ser. Pero no va a ser posible si es que este Santo Espíritu nos mora en nosotros. ¿Se da cuenta? Y es importante esto porque a través de Él nosotros podemos ser llamados hijos. Hijos de Dios. Y por eso esto, hermano, es interesante lo que dice, cuando dice Pablo, yo, Pablo, perito arquitecto, puse el fundamento. Jesucristo. Es que es el fundamento. Pero la sobreedificación es nuestra, hermano. Más que preocupados si los apóstoles vienen o no están. Más que preocupados de eso, el fundamento está. Es el fundamento. Y lo demás es la sobreedificación. ¿Y cuál es la sobreedificación? Es que nosotros hagamos a uno, a las personas con él, con ese fundamento.
El fundamento la construcción se tiene que hacer al fundamento. ¿Se da cuenta? La estructura no puede ser indiferente al fundamento. Yo no puedo pretender tener una fundición así de pequeñita y tener un edificio de 9 pisos. Un radial de 20 cachos. No me sirve para un edificio de 10 pisos. La sobreedificación está dada por el fundamento. Y el ser uno con Él está por su Santo Espíritu. Y la labor de la iglesia es ir a las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de los pecados, para que reciban a su Santo Espíritu. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero ¿cómo va a haber una guianza de espíritu si la persona no ha tenido la posibilidad de arrepentirse? ¿Cómo le vamos a pedir a alguien que actúe espiritualmente si no tiene al Santo Espíritu de Dios? Mas es un miembro de la congregación, sí lo es. Pero no ha habido un arrepentimiento en su vida. Aleluya. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Qué decía Jesucristo? No los dejaré huérfanos. Y aquí es un Pablo diciendo a los romanos, ¿cierto? El espíritu de adopción. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aleluya. Y es su Santo Espíritu, el espíritu de adopción. Dice, por el cual clamamos, Abba Padre. Por eso podemos clamar. Por eso el clama a mí es a su Hijo. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Hay un espíritu del hombre? Sí, hay un espíritu del hombre. ¿Hay un Espíritu Santo? Hay un Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Entonces, hay algo que a mí impactó mi vida cuando conocí al Señor, y es el Salmo que dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo, el Señor te recogió. Y es que yo al leer esa porción, la verdad es que pude perdonar muchas cosas a mis padres. Y eso me permitió ir y presentarme delante de ellos y pedirles perdón. Porque por muchos argumentos que yo tenía para renegar en contra de ellos, entendía en el Señor que en mi soledad, en mi abandono, Dios me recogió. Dios me tomó por hijo. Y sabe, eso suple cualquier otra situación en mi vida. Por eso hay algo que en los hijos de desobediencia está, y es precisamente esta orfandad. ¿Y qué necesitan esos huérfanos? Necesitan este espíritu de adopción. Eso es lo que necesita estas personas. Eso es lo que necesitamos nosotros, hermanos, en nuestra vida. Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Por eso es importante, ¿cierto?, lo que está dicho en Mateo 24, que dice, mirad que nadie os engañe. Y ese mirad está dicho precisamente a los hijos de Dios. No es para el común de la gente, es para la iglesia. Pero es solamente por el Espíritu Santo que nosotros vamos a conocer lo que es verdad y lo que no es verdad.
A través del Espíritu Santo nosotros vamos a saber cuando existe espíritu de engaño. No hay otra forma. Y lo interesante de todo esto es que hay una asociación entre el Espíritu Santo y que es su espíritu de verdad. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Vendremos a Él, haremos morada con Él. ¿Quién? Él los va a guiar a toda verdad, el Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene. No dijo nadie viene al Padre, si no es por mí. Esta declaración nos muestra y nos hace expandir nuestra mente de que Dios es inmenso. Dios es infinito, Dios no tiene fin. Dios no tiene un término, hasta aquí nomás llega. Y de ahí empieza otra cosa. No, Dios es extenso, es amplitud, es eternidad. Eso es lo que es Dios. Y eso es lo que a la libertad de Dios puede haber. Pero para nosotros la iglesia hay un mandato claro. Anhelamos la llenura de espíritu, entendemos ahora por qué estas cosas se ven truncadas. Ahora entendemos por qué la iglesia llega a un punto en que como que toca un techito. Porque no estamos entendiendo lo espirituales, porque no han acontecido las cosas como deben acontecer. Hermanos míos, amados, quise resumir esto y es para graficárselo un poco, pero aquí establecí esta lámina que dice resumen muy resumido, sin absoluto. ¿Ya? O sea, es decir, es porque esto es una amplia gama, es un tejido neuronal, por así decirlo, que uno ve que todo está enlazado, muy bien enlazado, ¿cierto? Pero aquí hay una luz clara en cuanto a nuestro crecimiento espiritual y nuestra búsqueda espiritual, en lo espiritual. Y es que podemos ver por la palabra, hermano, que primero debe haber un arrepentimiento, antes de cualquier cosa. No puede usted iniciar una vida cristiana si es que no hay arrepentimiento. Y esa es la base, y ese es el primer punto. No es un simpatizante, porque si no es precisamente eso. Un asistente de la iglesia puede ser un simpatizante. Por eso hay gente que dice, no, me caen también los hermanos de la iglesia. Un simpatizante. Hoy me gusta el pastor que le pone y empuña la mano ahí. Y saca la voz fuerte. ¿Sí? Hay gente que hace esos comentarios. Hoy es que el hermano canta tan bonito. Hoy me gusta como la hermana adora, me gustaría adorar como ella. Simpatizante, hermano. Está preocupado de lo que hace el otro, y no está enfocado en lo que vinimos a hacer realmente. ¿Se da cuenta, no? Por eso viene esa parte. Está más preocupado si canta o no canta, si se para o no se para, si se agacha o no se... Está preocupado de eso. Simpatizante. Por eso nuestros hijos son simpatizantes. Hasta el momento en que ellos no se arrepientan, van a seguir siendo simpatizantes nomás de la iglesia, de los hermanos. Primer paso, arrepentimiento. Base, clave, fundamental. Queremos que alguien siga a Cristo, se aboque a las cosas del Señor, tiene que haber un arrepentimiento en esa vida. Segunda indicación, el bautismo. Arrepiéntanse y, decía, ¿cierto?, la porción de la Escritura. Entonces, tiene que haber un bautismo. Bien. Si no, la persona puede venir asistiendo, igual a la iglesia va a ser una persona que va a asistir y la vamos a invitar y va a venir y va a estar con nosotros, ¿cierto? Pero, ojo, esa persona si no se ha arrepentido y si no ha entrado al agua del bautismo, la Escritura dice muy claro que no es llamado hijo. O no dice eso, pero sí dice sobre el que sí lo ha hecho. ¿Se da cuenta? Por eso le digo, me gusta el título que le puse, resumen muy resumido sin absoluto. Tercer punto, perdón de pecado. Porque el único que puede perdonar pecados es nuestro Dios. Porque el que escudriña el corazón es nuestro Dios.
Y es Él quien sopesa, quien pesa los corazones para perdonar pecados. Porque al pastor o al hermano, la persona o el asistente puede decir, no, si yo me arrepiento. Y me lo puede hacer visible a mí. Y yo puedo pensar, no, la persona que se quebrantó está arrepentida. Y yo puedo pensar que está arrepentida y asociarla a una persona arrepentida. Pero el único que puede perdonar pecados es precisamente nuestro Dios. Es algo que le alegaban a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Qué es más fácil decir? ¿Cierto? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y camina? Eso le generaba tirria a los religiosos. Es solamente nuestro Dios quien puede perdonar pecados, porque Él conoce el corazón, Él escudriña los corazones. Cuarto punto, el don del Espíritu Santo. El perdón trae consigo el don del Espíritu Santo. Por eso Dios es tan bueno, hermano. ¿Se da cuenta, no? Porque nosotros siendo nadie, siendo nada, y a través de un corazón contrito y humillado, Él es fiel para perdonar. Y recibimos el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo, hermanos míos, amados de Dios, qué cosa más tremenda, es la deidad de Dios. Es la presencia de Dios misma. Siendo nosotros productores de pecado, llenos de maldad, llenos de egoísmo, pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Imagínense, hermano. Y por eso digo, a veces pasamos rapidito cuando leemos la Escritura. Y leemos, y leemos, y leemos, y leemos, y avanzamos. Pero esto tiene un peso en lo espiritual, hermano. Y esto continúa. Don del Espíritu Santo. Por eso es que hay personas que se han bautizado. Hay personas que han recibido el Espíritu Santo. Pero luego de eso, de recibir al Espíritu Santo, si fuera por eso, terminamos ahí nomás. Esto se acabó. Tiene que haber una llenura de Espíritu. Tiene que haber una llenura de Espíritu, una llenura. Mire, la llenura ocupa todo el lugar. Eso es lo que hace. En cambio, cuando no hay llenura, ocupa solamente una parte. Mire qué básico a lo mejor lo que estoy diciendo, pero es que es para que nosotros asociemos por qué esa llenura de Espíritu. Como decíamos anteriormente, ¿habrá algo imposible para Dios? Claro que no lo hay. Pero para la iglesia está estipulado esto. Porque tiene un sentido, tiene un proceso en nosotros. Esto tiene muchas ramificaciones, hermanos. Como les digo, aquí hay muchos procesos que se tienen que dar paralelos, conexiones, hay muchas cosas más. Yo solamente estoy poniendo la lupa sobre esto. ¿Para qué? Para que nosotros vamos tomando el sentido de esto. Porque ya hasta acá, hermano, para la llenura tenemos harto que hacer. De hecho, estos 4 capítulos de enseñanza ha sido buscando la llenura del Espíritu Santo. Yo puedo examinar y puedo entender, pero me hacía la pregunta hoy día, ¿y cuántos hermanos habrán tomado la enseñanza y estarán orando y ayunando para buscar llenura? ¿Cuántos estarán profundizando más de esto? ¿Cuántos más le estarán clamando al Señor para que les muestre más? ¿Cuántos tendrán la intención de buscar esta llenura? Porque a lo mejor puede venir y decir, sí, qué importante es la llenura, pero ¿cuántos realmente están queriendo buscar? Porque como le decía el día anterior, y voy a ese ejemplo, cuando voy saliendo y no encuentro la llave, doy vuelta a todo, hermano, ¿cierto? Usaba ese ejemplo yo. Pero ¿cuántos tendrán esa intencionalidad para buscar esa llenura? Entonces yo me preguntaba, bueno, mi Dios lo sabe. Mi Dios y usted lo sabe. Cada uno en su parte, ¿cierto? Pero luego de la llenura, por eso es tan importante la llenura, hermano, va a haber una guía del Espíritu Santo. Por eso hay cosas que uno va comprendiendo, pero ¿cómo si esa persona, pero es que se bautizó, llegó el Espíritu Santo y ahora tiene que guiarlo? No, es que primero tiene que haber una llenura, porque la llenura es lo que ocupa todo. Y cuando lo ocupa todo, yo voy a seguir por eso. Por eso marca una diferencia, hermano,
que cuando yo lo invito a mi casa, ¿cierto? O cuando usted vive en mi casa, usted si bien va a conocer todo, ¿cierto? Hablábamos recién de cómo somos nosotros en nuestra casa y cómo nos comportamos cuando vamos a un lugar. Si esa persona vive en mi casa, podemos vivir en la misma casa. Pero si no le damos el lugar a esa persona que corresponde, esa persona va a pasar desapercibida. Y sabemos que llegó, tiene que ser él, que llegó. Escucha unos pasos, tiene que andar buscando algo. Y a lo mejor hasta sabemos, pero no le damos importancia. Sin embargo, si le decimos, siéntate a la mesa, ponte en el lugar principal y cuéntanos, le damos el protagonismo, ¿se da cuenta? Le damos el lugar principal. Entonces, cuando le ponemos atención a lo que nos está diciendo, podemos seguir a lo que Él nos quiere llevar. Pero si yo lo ignoro y lo postergo y lo dejo allá, yo hago mi vida comúnmente, estará ocupando un lugar, mas no una llenura. Y estará viviendo, ¿cierto? Prácticamente estará habitando con nosotros. Pero no va a haber llenura, no va a haber guianza. Porque ¿quién se deja guiar por alguien que no pone atención? Pregunta, ¿podrá seguir a usted a alguien que no le pone atención? No, pues sí. Es como cuando van en el avión, ¿cierto? Y se para, ¿cierto? La azafata y dice, señores pasajeros, abrocharse los cinturones, así se abrochan, cuando caigan estas mascarillas hagan esto. Y da toda una instrucción. Después viene el remesón y todos gritan. Y nadie hizo nada. Solamente los que pusieron atención van a saber qué hacer. Hermano, es necesario esto. Vuelvo a decir, muy resumido, sin absoluto. Pero esto tiene un sentido. Tiene que hacernos sentido. Para que finalmente vamos al Padre. No es para que vamos a nuestro éxito personal. No es para que vamos a nuestro bienestar. Eso es una añadidura, hermano. Pero principalmente nosotros tenemos que ir al Padre. Para eso nosotros partimos acá y tenemos que llegar acá. Es el fin de la iglesia, ¿no? Entonces, hermanos amados, la enseñanza de hoy se trataba de esto, llenura de espíritu. Y para eso hemos invertido todos estos días o estas sesiones o estos espacios para que vamos asociando qué es la llenura, cómo vamos a llegar a la llenura, qué relación existe con la llenura de espíritu y qué cosas no. En esto tenemos que trabajar. Mire, y esto es lo interesante de esto, porque nosotros como iglesia tenemos que trabajar en esto. ¿Y sabe cómo tenemos que trabajar? Dejando trabajar, dejando ser menos nosotros y dejando que sea más Él. ¿Se da cuenta? O sea, ya olvídate. Este es el único trabajo llamado a la acción que tú no tienes nada que hacer. Tienes que dejar que haga. Esa es nuestra labor como iglesia. En eso tenemos que enfocarnos para que venga lo siguiente.